Capítulo 3. Encuentro en Nocta. Tras aniquilar al ejército de Ma, Fran regresó al puerto occidental y se encontraba en el campo de entrenamiento del gremio de aventureros. Dick Hines, un hombre bestia oso, le había pedido que participara en un combate simulado. Era una oportunidad perfecta para demostrar la fuerza de la tribu Gato Negro, y el oponente era Dick Hines, de rango de Fran jamás lo habría rechazado. Voy a darlo todo, MM. A su alrededor se agolpaban numerosos aventureros. Eran espectadores, curiosos. Bajo sus miradas, comenzó el combate simulado. ¿Doria A? Los ataques de Dickens no tenían contemplaciones. Sabía perfectamente que si no iba en serio, ni siquiera calificaría como simulacro. Con su garrote de hierro, capaz de pulverizar un cuerpo humano, lanzaba golpes combinados con fintas. Demasiado lento. Pero por muy pesado que fuera su arma, si no acertaba, no servía de nada. El combate terminó en cuestión de segundos. Fran, esquivando los ataques de Dickens mientras se acercaba, le propinó un solo golpe en el abdomen. El impacto lo envió volando hasta estrellarse contra la pared. La mayoría de los curiosos debían haber esperado la victoria de Dickens. Se oyeron gritos de sorpresa, casi como alaridos. La mirada de los aventureros de bajo rango, que hasta entonces veían a Fran como alguien que ignoraba su lugar, cambió por completo. Al parecer, Dickens era bastante conocido. Aunque cayó aparatosamente, Dickens se levantó de inmediato, frotándose ligeramente el abdomen. No parecía haber recibido daño grave, pero hizo una leve reverencia y declaró su derrota. La derrota es mía. Como era de esperar de la princesa del rayo negro, incluso. Con moderación, este poder es impresionante. Yo tampoco esperaba que te levantaras tan rápido. Jejeje. Tengo confianza en mi resistencia, después de todo. Además, ya estoy bien calentado, ¿me darías otra lección, por favor? Está bien. Sin haberlo planeado expresamente, continuaron con combates simulados usando solo armas, sin magia ni despertar. Dickens realmente era resistente, por mucho que lo golpearan, se levantaba al instante. Resistente, con alta capacidad de autocuración y estamina inagotable. Sería de gran utilidad en batallas prolongadas contra Ma. A mitad del entrenamiento, se unieron Hiltoria y Colbert, y la situación empezó a parecerse a una batalla campal. El público, por supuesto, se fue calentando. Ahí, dale. Vamos, vamos. Oye, señorita, se le está cayendo la túnica. Ahí, aplástalo. Dickens-san, dale duro. Con tantos ánimos, era inevitable que los participantes se motivaran. Los aventureros no mostraban intención de retirarse del combate simulado. Finalmente, terminó con un enfrentamiento entre Fran y Colbert, durante el cual Fran mostró una técnica sorprendente. 6. Esto es. Golpe penetrante. Después de recibirlo muchas veces, de alguna forma aprendí a usarlo. Como era de esperar, de ti. Al parecer, al recibirlo repetidamente durante los combates, captó la sensación necesaria para replicarlo. Antes ya había intentado envolver su puño en magia para golpear, pero ahora la técnica parecía mucho más refinada. No es que se haya añadido oficialmente la habilidad golpe penetrante a sus habilidades, probablemente se trate de una técnica extendida de artes marciales. Fran, ¿por qué no te unes a mi escuela? Con tu talento, pronto serías una de mis mejores discípulas. No. De verdad. Ah. Sí, claro. Qué lástima. Hiltoria aprovechó el alboroto para intentar reclutar a Fran. Uno pensaría que correría a atender a Colbert, que yacía escupiendo sangre, pero en ese momento estaba claramente en modo jefa. Después del combate simulado, llegó la hora de beber. Pudimos escuchar historias útiles propias de aventureros locales, y todos celebraron ruidosamente. Fran parecía disfrutarlo. Con esto, ya casi no quedaba nadie en el puerto occidental que no conociera el nombre de Fran.
Aunque, bueno, mañana ya nos vamos del oeste. El corazón de Fran ya no puede contenerse más. Como habíamos decidido, partimos del puerto occidental al amanecer. Normalmente, Fran se habría quedado dormida, pero ahora parece ansiosa por llegar a Castel. Nuestro destino, la ciudad de Nocta, en la zona en blanco. Fran, no te esfuerces demasiado, ¿vale? Estoy bien. Actualmente, Fran está corriendo por el páramo con sus propias piernas. Aunque ocultamos su magia, Jet, siendo una bestia mágica, es fácilmente detectable por los Ma. Durante los descansos de Fran o en los desplazamientos nocturnos, montamos sobre Jet, pero para evitar combates innecesarios con Ma, Fran se desplaza por su cuenta la mitad del tiempo. Aún así, la tasa de encuentros con Ma sigue siendo considerable. Hay más Ma en el interior del continente. Mientras cazábamos de paso a espadachines y arqueros de bajo nivel sin detenernos, tras medio día de marcha, descubrimos un gran grupo de Ma. Debían ser unos 2000 individuos. Y lo grande no era solo la cantidad. El Ma que ocupaba el centro era físicamente enorme. A pesar de la distancia considerable, su figura se veía claramente. Debía tener el tamaño de una casa de 2 pisos. Su color era el mismo que el de los demás Ma, cuerpo negro, armadura gris, puntos vitales, cuernos y púas de color verde. Lo distintivo era su tamaño y las partes cilíndricas y alargadas que se extendían desde una sección en forma de cúpula. ¿Ese será el tipo cañón mágico? A pesar de su tamaño colosal, avanzaba a una velocidad considerable. Bajo la silueta en forma de cúpula del tipo cañón mágico, se distinguían patas similares a las de una araña. Una araña de 4 patas. Pero el comandante de este ejército no era ese tipo cañón. Ese grande, al lado, ¿ese es el jefe? Tiene una maldad intensa. Sí, sin duda. Un caballero alto, envuelto en una densa aura de magia y maldad, se encontraba en el centro del ejército. Mientras los demás caballeros medían unos 3 metros, este comandante debía acercarse a los 5. Era grande tanto en altura como en anchura. Quizás se trate de un ejemplar especial. ¿Qué hacemos? Como no conocemos con exactitud la fuerza del enemigo, no podemos arriesgarnos. En Goldicia, no hay lugares a los que huir en caso de emergencia. Si fuéramos solo nosotros, no tendría sentido arriesgarnos así, hay mucha gente por allá. Probablemente sea un destacamento de algún país. Si no hacemos nada, en unos minutos entrarán en combate. El destacamento que estaba más adelante no mostraba señales de huir apresuradamente. ¿No se habían dado cuenta? ¿O planeaban enfrentarlos? Primero, adelantémonos y avisémosles a ese destacamento. Vale. Aumentamos la velocidad y nos acercamos al destacamento hacia el que se dirigían los Ma. Entonces entendimos por qué no huían. Bueno, no es que no intentaran huir. Simplemente, tenían muchos heridos y no podían aumentar la velocidad de movimiento. Los caballeros y soldados ayudaban a sus compañeros heridos, sosteniéndolos por los hombros mientras avanzaban. Debían ser unos 400 en total, pero casi todos tenían heridas de diversa gravedad. Más de la mitad eran heridos graves. Al parecer, ya habían luchado contra Ma en algún lugar anterior. Probablemente, se enfrentaron a una fuerza superior a la prevista y sufrieron grandes pérdidas. Fran se acercó al destacamento deliberadamente dejando escapar su presencia. Algunos individuos sanos salieron del grupo con expresión de alerta, pero enseguida sus rostros mostraron alivio. Debía ser porque Fran no parecía una ladrona. Cuando estuvimos relativamente cerca, el caballero que iba al frente nos llamó. Por la armadura particularmente lujosa, parecía el comandante del destacamento. Tenía heridas relativamente leves, aunque se le veían vendas en brazos y piernas. ¿Eres aventurera? Sí. ¿Qué quieres de nosotros? Hay muchos Ma viniendo hacia aquí. Vine a preguntar por qué no huyen. Gracias por preocuparte. Pero nosotros estaremos bien. Efectivamente, ya se habían dado cuenta de los Ma. Pensé que seguro los alcanzarían, ¿tendrán algún plan? Fran iba a preguntar, pero antes de eso,
Se oyó un grito fuerte a lo lejos. Parecía que un pequeño grupo de personas se movía gritando a voz en cuello. No habíamos percibido su presencia antes, así que debían haber estado conteniendo la respiración a bastante distancia. Además, parecían expertos en sigilo. Sentimos como ese pequeño grupo se lanzaba directamente contra la horda de Ma. ¿Qué está pasando? Fran ladeó la cabeza al mismo tiempo que el rostro del comandante se ensombreció. Ha comenzado. Mientras los Ma estén detenidos, será mejor que te alejes lo más posible. ¿Acaso son sus compañeros? Sí. Quienes gritaban debían haberse convertido en piedras de sacrificio para permitir que sus compañeros huyeran. Era evidente por las caras de los caballeros que no lo consideraban algo normal. Algunos incluso lloraban. Pero como caballeros al servicio de su país, no podían permitirse morir todos. Debían sobrevivir a toda costa para cumplir su misión. Todos, vamos. Sí, señor. Los caballeros respondieron con expresiones tan dolorosas como la del comandante. No te preocupes por nosotros. Tú también huye. El comandante debía entender, hasta cierto punto, el poder de Fran. Él mismo era bastante fuerte. Pero no creía que ni siquiera Fran pudiera enfrentarse a más de 2000 Ma. Aunque, con la ayuda de Fran, quizá podrían salvar a sus subordinados sacrificados. Sin embargo, no pidió ayuda, sino que intentó que Fran huyera. Fran esbozó una sonrisa tan pequeña que solo yo pude percibirla. Parece que les ha tomado cariño. Maestro. Lo sé. Quieres ayudarlos, ¿verdad? No se puede evitar. Gracias. Si no fuera por ese enorme caballero comandante, no habría problema. Pero al haber escuchado que entre ellos hay Ma de nivel de amenaza, no podemos subestimarlos. Sin embargo, Fran no retrocederá. Entonces, daremos todo de nosotros. Si es necesario, usaremos todo nuestro poder. ¿Por qué desenvainas tu arma? De repente, me entraron ganas de eliminar algunos Ma. Espera, no podemos permitir que una aventurera tan talentosa como tú se sacrifique por nosotros. Estoy bien. Pero esa cantidad. Noté que el comandante vacilaba. Quizá pensó, aunque fuera mínimamente, que con la ayuda de Fran podrían salvar a sus subordinados sacrificados. Esto. ¿Tu tarjeta de aventurera? ¿Qué? Aventurera de rango B, tú. Sí. Sabía que eras fuerte, pero tanto. Yo los detendré. Ustedes huyan. Fran y yo lanzamos Ariael repetidamente hacia los caballeros. No fue una curación completa, pero ya no había nadie al borde de la muerte. Su velocidad de huida aumentaría. Realmente, no teníamos tiempo para curar a cada uno con detalle. Espera. Luego hablamos. Fran dio media vuelta sin esperar la aprobación del comandante. Seguir discutiendo significaría que los Ma alcanzarían a los caballeros. De hecho, ya les faltaban menos de 200 metros. Fran. Como hay gente haciendo de distracción atrás, no podemos usar ataques de área. Para salvar tanto a los caballeros que están detrás como a los que hacen de distracción, Fran no tiene más remedio que lanzarse a la horda de Ma y causar estragos. Fran se convertirá en CEO para traer a los Ma, mientras rescata a los caballeros que hacen de distracción. Debemos llegar antes de que mueran. La cantidad ha aumentado bastante. Al parecer, otras hordas de Ma se han unido desde los alrededores. Ya podrían haber superado los 2000. Vamos, cuidado con quedar rodeados. ¿Vale? Jet, desde las sombras, destruye al tipo cañón. Arf. No sabemos el alcance del tipo cañón, pero podría alcanzar a los caballeros desde esta posición. Debemos destruirlo primero. Para apoyar a Jet, causaremos un gran alboroto. Fran liberó deliberadamente toda su magia y se interpuso frente a los Ma. Así, para ellos, Fran sería un cebo delicioso. Los Ma emitieron un chillido agudo, como metal rozando metal, que parecía una expresión de júbilo.
Y... vienen. Sí, dispérsalos con estruendo. Fran se lanzó entre la horda de Ma, cortando uno tras otro a los espadachines. Como era de esperar, los Ma de bajo nivel eran débiles. Mientras esquivaba las innumerables espadas que la atacaban desde todas direcciones, Fran blandía su espada con elegancia, como danzando. Cada movimiento hacía que un Ma fuera cortado y desapareciera. Garuru. Jet también corría en estado miniaturizado, destrozando las cabezas de los Ma con sus colmillos. Algunos eran aplastados por sus garras. Gracias al alboroto, como esperábamos, los Ma comenzaron a rodear a Fran y Jet. Además, bloquea los ataques a distancia del tipo cañón. ¿Cómo? Crea un muro para ocultar la vista de los caballeros que huyen. Ya veo. Si creamos un muro defensivo para bloquear los disparos del tipo cañón, evitaremos que los caballeros sean aniquilados de un solo golpe. Para proteger a los caballeros, active la magia de tierra Great Wall. Desde la perspectiva de los Ma, la figura del destacamento de caballeros que huía quedó oculta. Lo único que veían era a Fran. Como los Ma pueden percibir magia, esto no garantiza por completo la seguridad de los caballeros. Pero Fran y Jet, con la magia más fuerte, están justo delante de ellos. El objetivo prioritario debería cambiar hacia nosotros. Jet, concéntrate al máximo en el tipo cañón. Arf. Nosotros nos encargamos de la plebe. A. Doria A. Nuestra magia de trueno barrió de golpe a los espadachines de la vanguardia. Al verlo, los Ma comprendieron mejor nuestro peligro, y sus movimientos cambiaron. Los espadachines se dividieron a izquierda y derecha para rodearnos, y los caballeros avanzaron al frente. Los soldados que se habían lanzado como cebo aún resistían. La mitad trasera de la horda seguía concentrada en ellos. Pero al parecer, consideraron a Fran más peligrosa, pues más unidades se dirigían hacia nosotros. No solo eso. Estos Ma aún parecían apuntar a los caballeros que huían del campo de batalla. Parte de los espadachines divididos comenzó a moverse para rodear el muro. Aunque tienen un cebo supremo como Fran justo delante, no tienen razón para dejar escapar a otras presas. ¿Será que el comandante es más calculador de lo que imaginábamos, o tiene un apetito más allá de lo previsto? En cualquier caso, parece que su comportamiento básico es apuntar a todas las presas a su alrededor. Maestro, ¿qué hacemos? No te preocupes. Activé Great Wall repetidamente, transformando la tierra en muros para bloquear el camino de los espadachines. Si los impedimos físicamente de llegar a los caballeros, será suficiente. Pero al parecer, ellos también lo anticiparon. Justo después de que mi magia creara un muro gigante, llegó el disparo del tipo cañón. Lanzó un enorme proyectil mágico en trayectoria parabólica. Increíble. Previeron mi Great Wall, que solo habían visto una vez, y ordenaron al tipo cañón que no disparara en vano, sino que se preparara. Tal vez debamos considerar que la capacidad de razonamiento del comandante es comparable a la de un humano. Pero nosotros también anticipamos sus movimientos. Habíamos previsto un posible ataque del tipo cañón y habíamos acumulado telequinesis. Ni lo sueñes. Oh, maestro, como siempre. El disparo del proyectil mágico fue desviado drásticamente por la telequinesis, abriendo un gran cráter en el páramo. Su poder era considerable. Si hubiera impactado, habría destruido el Great Wall. Pero no lo hizo. Los más están confundidos, avanza ahora, yo mantendré el muro. Fran dispersó a los espadachines que dudaban, atacándolos con magia, y avanzó aún más. 5 caballeros vinieron a interceptarla. Estos resultaron ser oponentes más problemáticos de lo esperado. Individualmente, serían equivalentes a amenaza de fuertes, sí, pero no un problema para Fran en su estado actual. Pero cuando actuaban en grupo, mostraban una coordinación sorprendentemente hábil. Si Fran intentaba atacar, varios esperaban para contraatacar. Si se defendía, la atacaban desde delante, detrás, izquierda y derecha.
Y lo hacían con un timing perfecto, complementándose mutuamente. Además, el apoyo de los arqueros cercanos tenía una precisión increíble. Atacaban justo en el momento y lugar adecuados. En cuanto a la coordinación general, superaban incluso a los guerreros enanos. Quizás estén conectados mentalmente y actúen en perfecta sincronía. De lo contrario, sería impensable que como grupo estuvieran tan perfectamente afinados. Pero aún así, Fran no se detiene. Por mucho que la plebe coordine, carece de sentido frente a un guerrero poderoso. Como para demostrarlo, Fran esquiva perfectamente los ataques de espadachines y arqueros mientras entierra uno tras otro a los caballeros. Así, Fran se acercó a los soldados que aún luchaban. Ellos también debieron notarla. Sus rostros mostraban expresiones de asombro. Una niña. ¿Estás bien? ¿Por qué una niña? Todos seguían con vida. Debía ser porque, para ganar tiempo y permitir que sus compañeros huyeran, habían intentado sobrevivir el mayor tiempo posible. Los 5 estaban gravemente heridos, pero aún no habían muerto. Lanzamos Ariael repetidamente, y ellos escaparon de la muerte inminente. Aunque la magia de Aria también curó a los más cercanos, no fue un problema. De todas formas, los derribaríamos de un solo golpe. Hidl 2. Parece que Jet también cumplió su misión. Del tipo cañón surgió un grito ensordecedor. Al mismo tiempo, su figura comenzó a desmoronarse. ¿Jet lo había destruido? Bien. Ahora ya no tenemos que preocuparnos por esos molestos ataques a distancia. Primero, salgamos de aquí. Pero si ustedes están aquí, no puedo usar ataques de área para aniquilarlos. Ya veo. Los soldados, que habían visto a Fran usar Ariael sin conjuros, debieron entender que no mentía. Comenzaron a moverse obedeciendo sus órdenes de inmediato. Ahora, ¿qué hará ese enorme caballero que no se ha movido? El gigantesco caballero, inmóvil en silencio, resultaba inquietante. ¿Sería fácil si simplemente nos dejara ir? Ruo. Como si fuera a pasar. Justo cuando Fran intentaba escapar llevando a los soldados Seo, el enorme caballero, que hasta entonces había permanecido como observador, se movió repentinamente. Ruo. TCH, apunta a los soldados. El enorme caballero extendió la lanza que sostenía y disparó una flecha de magia. Debía tener un poder considerable. Y su objetivo no era Fran. Apuntaba a los soldados que la seguían. Fran lo cortó al instante, pero los más circundantes reiniciaron sus ataques. Todos apuntaban a alguien que no fuera Fran. ¿Era un movimiento que entendía que no podíamos abandonar a los soldados? ¿Acaso los Ma comprenden las emociones humanas? ¿O simplemente priorizan a los más débiles? No, incluso así, sus ataques son demasiado desagradables. El comandante lanzó otro proyectil mágico, pero era justo del nivel que Fran podía bloquear por poco. Claramente buscaba nuestro agotamiento o un error. ¡Qué molesto! ¿Qué hacemos? ¿Barremos a los Ma con magia mientras avanzamos a la fuerza? ¿O cargamos aceptando recibir daño? Si Fran y yo seguimos usando magia curativa, los soldados no morirán. Quizá no sea un rescate perfecto, pero... No, estará bien. Después de todo, tenemos un compañero confiable. Garuru. Ruo. Jet, tras derrotar al tipo cañón, ahora se lanzaba contra el enorme caballero. Saltó desde las sombras, creció de golpe e intentó inmovilizar al comandante. Pero el enorme caballero lo rechazó fácilmente. Estaba envuelto en una membrana transparente, como una película. Parecía una barrera hecha de maldad. Garuru. Ruo. Aunque recibió magia oscura de Jet, no mostró señales de tambalearse. Debía ser bastante resistente. Pero visiblemente, la barrera se volvió más delgada. Quizás sea un tipo que, una vez activada, no necesita mantenimiento hasta que se rompe, pero se destruye tras unos pocos usos. En cualquier caso, con Jet, deberíamos poder atraer la atención del enorme caballero.
Sin él, sería mucho más fácil permitir que los soldados Zeo escaparan. Inmediatamente, el movimiento de los demás Ma cambió. Al verse privados del enorme caballero por Jet, optaron por un ataque frontal para aniquilarnos. Reúnanse. Sé claro. Cuando Fran dio la orden, los soldados se apresuraron a reunirse. Al confirmar que estaban juntos, activamos la magia. El suelo se elevó unos 10 metros alrededor de Fran. Usamos Great Wall de forma que quedáramos sobre el muro. Gracias a la magia de tierra usada repetidamente, se formó un largo muro que creaba un camino ante nosotros. No solo nosotros estábamos sobre el muro. Por supuesto, los Ma que estaban en el lugar elevado también fueron levantados con nosotros. Pero ellos fueron tratados al instante por la magia de Fran. Con magia de trueno y viento, los lanzamos al suelo, completando así nuestro camino de escape. Apresúrense, si los Ma atacan, el muro se derrumbará. Ese sí, vamos. Sí. Como era de esperar de exploradores experimentados, su carrera era estable. Esquivaban sin problemas los proyectiles mágicos de los arqueros y no perdían el equilibrio. Corrimos por encima del Great Wall y logramos escapar. Al bajar del muro, creamos otro Great Wall de diferente altura para formar escalones. Con sus habilidades, un desnivel de 5 metros no representaba ningún problema. Regresen con sus compañeros así. ¿Y tú, señorita? Yo eliminaré a esos. No mueras. Aunque en el fondo no querían usar a Fran como Zeo, alguien debía retrasar a los Ma para evitar que alcanzaran al destacamento principal de caballeros. Y sin duda, Fran, con su fuerza abrumadora, era la más adecuada para ese papel. Los soldados, con rostros serios, le hicieron un saludo militar y se retiraron hacia sus compañeros. Ahora sí, podemos darlo todo sin preocupaciones. Vamos. Jet, escóndete en las sombras. Arf. Al confirmar que Jet se había retirado, activamos magia repetidamente. Gracias a los hecatoqueraunos lanzados en cadena por Fran y por mí, innumerables rayos cayeron del cielo. Rayos que llenaron el espacio, truenos y choques que sacudieron los alrededores. Ni siquiera nosotros, que los lanzamos, pudimos evitar activar barreras ante el impacto. Cuando el eco de los rayos se disipó, el paisaje frente a nosotros había cambiado por completo. La llanura, antes lisa con apenas hierba, se había convertido en un páramo lleno de cráteres. La cantidad de Ma debió reducirse drásticamente. Solo unos pocos, que quedaron fuera del rango o por casualidad no fueron alcanzados directamente, sobrevivían, contables con las manos. Y también el comandante. Aunque humeaba por todo el cuerpo, seguía en pie. El daño parecía sorprendentemente leve. ¿Tendrá alta resistencia a la magia? Ruo. Parece que aún quiere pelear. Es lo que quiero. Jet, encárgate de limpiar a la plebe. Arf. Nosotros. Lo cortaremos a él. Así es. Fran me empuñó y se lanzó directamente contra el individuo comandante. Probablemente quería probar la fuerza de un Ma de alto rango. Evitó usar teletransportación u otras habilidades, optando por enfrentarlo cara a cara. Sin embargo, enseguida, una expresión de decepción apareció en el rostro de Fran. Débil. No es que sea débil, es que su espada es demasiado honesta. Sus estadísticas eran altas, y su técnica con la espada no era mala. Pero una espada tan optimizada exclusivamente para matar resultaba fácilmente predecible para alguien del nivel de Fran. Precisamente por ser tan racional, sus movimientos eran monótonos. Contra un oponente de nivel inferior, habría sido una espada aterradora. Pero tras unos pocos intercambios, Fran ya esquivaba todos sus ataques con perfección. Y cada uno de nuestros contraataques impactaba sin fallar. Al final, el individuo comandante cayó en menos de 3 minutos. El tiempo extra se debió únicamente a que Fran estuvo buscando debilidades y conteniéndose. De haberlo hecho en serio, lo habría eliminado al instante. Sus ataques a distancia son potentes,
y su capacidad de mando es alta. Además, su barrera es bastante problemática. Su defensa mágica también merece mención especial. Pero su espada es completamente inútil. Cierto. Sería este tipo un individuo especializado en mando, que normalmente no se enfrenta en primera línea. ¿O todos los comandantes son así? Si es así, sería una buena noticia, aunque para Fran, sin duda, una decepción. Aunque, si apareciera un individuo especializado en combate, podría ser considerablemente más fuerte. Volvamos con los caballeros. MMM. Por cierto, ¿qué tal van los puntos? Derrotamos a un comandante, después de todo. Cierto. Mientras regresábamos hacia los caballeros, revisamos la tarjeta de Ma. Oh, solo con este combate ganamos casi 2500 puntos. MMM. Por lo que vimos peleando cerca del puerto, 2 Ma de bajo rango daban 1 punto, y un tipo caballero daba unos 50 puntos. Aunque, incluso dentro del mismo tipo, hay variaciones individuales, así que calcular exactamente cuántos puntos por cuántas criaturas es complicado. Considerando los puntos obtenidos ahora, 2000 Ma de bajo rango deberían dar 1000 puntos, y 5 tipos caballero, unos 250 puntos. Es decir, con un tipo cañón mágico y un individuo comandante, obtuvimos 1250 puntos. Los individuos de alto rango, como era de esperar, dan una cantidad absurda de puntos. Cuando finalmente nos reunimos con los caballeros, todos nos recibieron con genuina alegría. Oh, están a salvo. MMM. Gracias a usted, todos fuimos salvados, muchas gracias. No es nada. Mi trabajo es derrotar Ma. Fran respondió con un aire ligeramente incómodo. Una clásica declaración tsundere. El comandante, al parecer notando la incomodidad de Fran, sonrió aún más ampliamente. Aún así, ¿es un hecho que fuimos salvados? Permítame expresarle mi gratitud. Haz lo que quieras. Muchas gracias. Mientras el comandante inclinaba la cabeza, los demás caballeros y soldados hicieron lo mismo. Aunque muchos aún estaban heridos y se apoyaban entre sí, por lo que sus gestos eran desiguales, su gratitud sincera era palpable. Fran parecía un poco desconcertada. Probablemente porque no estaba acostumbrada a este tipo de trato formal, tan distinto al de los aventureros o a la camaradería de los subordinados. Estos individuos, con un aire claramente noble, se mostraban extremadamente humildes ante ella. Además, todos eran educados y no emanaban ni una pizca de malicia. Incluso sin ser Fran, cualquier aventurero podría sentirse incómodo en esta situación. Dígame, ¿hacia dónde se dirigen a continuación? Nocta. Oh, qué coincidencia, nosotros también tenemos como destino Nocta. Según lo que habíamos oído, Nocta era una ciudad situada en una zona completamente neutral, administrada por el comité. La mayoría de quienes operan por aquí probablemente usen Nocta como base. Entonces, ¿nos acompañarían? No, permítanme decirlo claramente. ¿Aceptarían escoltarnos hasta Nocta? Por supuesto, les pagaremos una recompensa aparte de la ayuda que ya nos brindaron. ¿Qué les parece? Me cae bien este tipo por ser tan directo al pedir escolta. No solo a Fran, sino también a mí, me gustó este grupo. ¿Está bien, maestro? Sí, creo que sí. Al fin y al cabo, vamos al mismo lugar. MMM. No me importa. Qué alivio. Entonces, les agradecemos de antemano el acompañamiento en el camino. MMM. Y también les presentaré a mi compañero. ¿Compañero? El comandante miró a su alrededor, pero, por supuesto, no había nadie. Entonces, Jetta apareció. Solo su cabeza emergió repentinamente de las sombras. Bof. Oh, de las sombras. Mi compañero, Jet. Mucho gusto. Arf. El gusto es nuestro. El comandante también fue cortés con Jet. Aunque suene raro decirlo, no le falta un poco de autoridad para ser un caballero.
No digo que deba ser arrogante, pero... ¿Los caballeros no suelen tener un aire más imponente? Probablemente por tener un comandante así, sus subordinados también tratan a Fran con tanta cortesía. Pero no solo el comandante, todos sus hombres eran tipos agradables. Incluso algunos claramente de apariencia noble inclinaban profundamente la cabeza ante Fran, una simple aventurera. Al verlos celebrar con lágrimas en los ojos el regreso de los exploradores que actuaron como señuelo, quedó claro lo unidos que estaban. El camino transcurrió muy bien. Gracias a la magia curativa de Fran, todos se recuperaron, lo que aumentó la velocidad de marcha, y cualquier mal menor era eliminado al instante. Era un grupo más experimentado de lo que imaginábamos. Precisamente por su habilidad fueron asignados a la línea frontal y sufrieron heridas más graves. Si Fran se hubiera esforzado un poco más curando a todos por completo, quizás habrían podido eliminarlos más incluso sin ella. Aunque, en ese caso, seguramente habría habido bajas y heridos. Una hora después. Se ve, es Nocta. Eso es. Sí, exacto. Ante la voz alegre del comandante, todos los demás lanzaron vítores. Era un lugar al que, en un momento, dudaron si podrían regresar. El regreso debía ser especialmente emotivo para ellos. Grande. Bof. Nocta era una ciudad mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Quizás incluso superaba a Lesa. Construir una ciudad de tal escala en esta tierra, constantemente atacada por Ma. Uno no puede sino admirar el esfuerzo de los ancestros. Al acercarnos a la ciudad, entramos con sorprendente facilidad. En Goldicia, si no puedes entrar en una ciudad, es muy probable que mueras abandonado en el campo. Además, muchos aventureros que viajan en grupos pequeños tienen historias complicadas. De hecho, no son pocos los que en otros continentes son buscados con recompensa. Si los rechazaran a todos, la ciudad no podría sostenerse. Así que la política parece ser, deja que entren, y si hacen tonterías dentro, entonces los expulsan, o los convierten en esclavos criminales para usarlos como carne de cañón. Señorita Fran. ¿Esta vez nos ha salvado la vida? Ya cobré la recompensa. Pero agradecerles otra cosa. Ah, el gremio de aventureros queda recto por esta calle. Entendido. Somos el tercer regimiento de caballería del reino de Segilucel. Si necesita algo, estaremos encantados de ayudarla. Fueron tipos agradables hasta el final. Bueno, quizá por eso estén en Goldicia. Son el rostro de su nación. Tienen que ser personas de carácter y habilidad excepcionales, o mancharían el nombre de su país. En ese sentido, no hay tropa enviada más adecuada para Goldicia que ellos. Como vimos en el puerto, los caballeros y soldados de este continente parecen generalmente dignos de confianza, excepto algunos países como Basal. ¿Vamos al gremio? MMM. Tras separarnos de los caballeros, caminamos por la ciudad construida en el infierno. Si solo miras el interior de la ciudad, no es muy diferente a cualquier otra. De hecho, las calles están más limpias, y los edificios son ordenados y hermosos. Además, sorprendentemente, hay bastantes entretenimientos. Se ven letreros de tabernas y salas de juegos. Mientras Fran observaba con interés la ciudad, se detuvo frente a una tienda. Era una especie de café al aire libre, y despedía un aroma delicioso a carne asada. En este continente, donde los recursos son escasos, era un tipo de establecimiento muy raro. Aunque el pescado llega en abundancia desde el puerto, la carne debe ser bastante limitada. Al mirar el cartel de precios en la entrada, los números eran astronómicos. Efectivamente, la carne aquí es un lujo. Pero Fran no se detuvo solo porque era una de las pocas tiendas de carne en Nocta. Frente a la terraza abierta, una joven hermosa devoraba un bistec con evidente deleite. Su expresión al comer era pura felicidad. Con su cabello dorado, ondulado y de longitud media, y su apariencia refinada, parecía una joven noble de alguna casa aristocrática, si no fuera por la capa ligeramente sucia que llevaba puesta. ¿Sería la chica que vimos en el gremio? ¿La chica problemática, provisional? No estoy seguro.
De ella emanaba un aura de glotona descontrolada. Comía con tanta exagerada satisfacción que parecía colocada allí por la tienda como reclamo publicitario. Hasta a nosotros se nos hizo agua la boca viéndola comer. Glup. Pude oír claramente cómo se le hacía agua a la boca a Fran. Maestro. Me miró con una voz llena de anhelo. Ya no podía resistirlo. Parece que en Nocta hay pocos puestos callejeros donde comprar comida. Entramos a esa tienda. Bof. El dinero no era problema, aún teníamos los 3,000,000 de gol que ganamos vendiendo alcohol. Además, al ser un café al aire libre, no habría inconveniente en que Jet entrara con nosotros. Cuando Fran entró, solo había un mostrador para pedir. Al parecer, después de hacer el pedido, te lo llevan a la mesa. Una camarera enérgica nos atendió. Bienvenidos. ¿Mi familiar también puede entrar? Sí, no hay problema. ¿Qué recomiendan? Nuestra especialidad es. Al final, pedimos 12 platos por 6.000 gold. El precio era comparable al de un menú degustación en un restaurante de lujo. Los platos de carne tenían una apariencia sencilla, casi de comida popular. Incluso podrían parecer escasos en cantidad. Pero el sabor, al parecer, era excepcional. Bastaba con ver la cara de Fran. No solo el bistec, también la sopa, la pasta y el guiso le parecían deliciosos. Su tenedor no paraba de moverse. No solo era caro, sino que valía cada moneda. Fran, ¿qué tal? Está delicioso. Casi al nivel del maestro. No es algo que vamos a decirle al cocinero, pero para Fran, es un enorme elogio. ¿Y a ti, Jet? Bof. Jet, reducido de tamaño y devorando su bistec, también tenía cara de, está buenísimo. Parece que descubrimos un buen lugar. Debemos darle las gracias a esa chica rubia. Si no hubiera estado allí, probablemente no habríamos entrado. Mientras tomábamos té después de comer, entraron unos hombres con aire de caballeros. Este lugar realmente está delicioso. Oh. Entonces lo disfrutaré mucho. Incluso en nuestra patria, es difícil encontrar este nivel de calidad. Pensaba que los precios eran altos, pero al parecer es un restaurante dirigido a caballeros de alto rango. Aunque no me gustan los lugares demasiado formales. Tampoco me gustan los sitios toscos para aventureros. Para este tipo de caballeros, debe ser el equilibrio perfecto. No, pero, ¿este precio? Uno de los acompañantes expresó sorpresa. A diferencia de los dos caballeros, tenía un aire claramente plebeyo, probablemente un soldado. Era como si un empleado promedio japonés, al acompañar a su jefe a almorzar, lo llevaran a un restaurante francés de lujo. Ambos tenían el rostro tenso. Jajaja. No te preocupes. Esta vez corre por nuestra cuenta. Te lo mereces por tu esfuerzo en la batalla anterior. Sin su actuación aquel día, las bajas habrían sido mayores. Es un pequeño gesto de agradecimiento. Muchas gracias. En ese caso, no me haré de rogar. Mientras yo me enternecía ante la relación tan armoniosa entre caballeros y soldado, una chica cambió repentinamente de expresión. Y no me refiero a Fran. La chica rubia, que hasta hace un momento comía con evidente placer, de repente entró en pánico al oír la conversación de los soldados. Empezó a agitarse sola, con movimientos sospechosos. Su mirada iba y venía entre su mesa y la entrada de la tienda. ¿Qué le pasa? Parece estar murmurando algo. ¿Qué hago? Era un restaurante tan caro, dije que me trajeran lo que recomendaran sin pensarlo. Usé magia de viento para escuchar discretamente sus palabras. Parece que no le alcanza el dinero. Probablemente pidió sin verificar bien el precio. Por lo que veo, ya se comió al menos 6 platos. Calculando, unos 3.000 gold. Me pasé comprando recuerdos en los puestos callejeros. Murmuró, agarrándose la cabeza. ¿Estará bien? Arrodillarme y lavar platos, no,
podría revelar mi identidad, sé casi no me queda más que huir sin pagar, pero entonces... No está nada bien. Esa chica está en problemas, maestro, ¿qué pasa? Parece que la inquietud de Fran también la alcanzó. Me miró inclinando la cabeza. No, es esa chica rubia de allá. HM. Parece que planea huir sin pagar. HM. Fran la miró sorprendida. Allí, la chica rubia seguía retorciéndose en su asiento. Se levantaba un poco, se rascaba la cabeza, moviéndose de forma claramente sospechosa. Ni siquiera necesitábamos avisar a los empleados, seguramente se darían cuenta solos. Huir sin pagar está mal. Fran murmuró con expresión seria. Cuando comes algo delicioso en un restaurante, debes pagar el precio justo. Ese sí, claro. Huir sin pagar está mal, absolutamente. Su intensidad era impresionante. Estaba más seria que cuando aplasta a un matón que se le acerca. Mientras la observábamos discretamente, la chica se levantó lentamente, pero volvió a sentarse. Debía estar debatiéndose internamente. Maldición. Lo único que no puedo permitir es que descubran quién soy. Pero tampoco puedo. ¿Será una chica fugitiva? Parece que teme que su identidad se revele aquí. Pero aún conserva cierta resistencia a cometer un delito. Aún así, al final parecía que su deseo de evitar ser descubierta había prevalecido. Se puso de pie de un salto y extendió la mano hacia el seto bajo que separaba la calle del café al aire libre. ¿Pensaba escapar por ahí? Pero hubo alguien que la detuvo. Oye. Fran se había trasladado instantáneamente al lado de la chica. La joven la miró con expresión sorprendida. ¿Pero nosotros también estábamos igual de sorprendidos? Esta chica no era una cualquiera. Había reaccionado al movimiento silencioso y repentino de Fran, adoptando una postura defensiva. Además, incluso el movimiento que hizo al intentar huir había sido extremadamente rápido. De no haber sido por Fran, habría saltado el seto a velocidad sobrehumana y desaparecido entre la multitud en un abrir y cerrar de ojos. Nos miraba con una furia descomunal. Considerando la posibilidad de un combate, activé la habilidad de identificación al instante, pero algo no encajaba. En la pantalla de estado de la chica solo aparecían habilidades relacionadas con la música. Era imposible que una chica tan fuerte tuviera solo habilidades de ese nivel. ¿Estaría siendo interferida por algún objeto? Entre los ma que emanaban malicia y esta chica, desde que llegamos a este continente la habilidad de identificación no ha funcionado correctamente. Además, últimamente nos encontramos con oponentes de nivel superior con frecuencia, lo que hace que la identificación falle por completo. Considerando el futuro, esto es grave. En un combate contra un oponente desconocido, que la identificación funcione o no puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por lo tanto, mejorar la identificación es crucial. Pero es imposible hacerlo con puntos de habilidad. Ni a la habilidad de identificación ni a la de vista celestial puedo asignarles más puntos. No obstante, incluso sin evolucionar la habilidad, debe haber algo que pueda hacer. Al igual que Fran, que aprendió a usar la técnica de penetración, se trata de cómo utilizar la habilidad. En lugar de ver solo la información superficial del oponente, debo mirar más profundamente. La carne, la energía mágica, la esencia que hay detrás de todo ello. Desactivé todas las habilidades que normalmente mantengo activas en paralelo. Luego, concentré toda mi energía mágica en el vista celestial. Yo no tengo ojos, pero precisamente por eso debería poder ver algo que los demás no ven. Lo veo. El estado de la chica, Sopelia, era visible. Pero aún no era completo. Partes de él estaban ocultas bajo diamante negro, diamante negro, diamante negro. Más. Necesito ver más profundamente. Me concentré aún más en la habilidad de vista celestial. Un dolor agudo, como si me atravesaran los ojos, aunque no los tengo, me recorrió. GHH. Esto es bastante peligroso. Antes probablemente no habría podido soportar esta carga.
Pero ahora, gracias a mi dominio sobre la magia, conseguí contener la presión y soportarlo. Nombre: Sopelia. Edad: 19 años. Raza: humana. Clase: Santa de Música Divina. Nivel: 50/99. Vida: 202. Energía mágica: 1597. Fuerza: 49. Agilidad: 168. Habilidades: comunicación mental 8, interpretación, cuerda 10, interpretación, teclado 10, interpretación, percusión 8, interpretación, flauta 8, evasión 6, magia. Decuración 10, lectura de partituras 8, canto 10, magia de viento 6, observación 4, detección de peligro 2, empatía 7, ocultación de presencia 3, amplificación de presencia 7, técnica de hilos de acero 2, magia de hilos de acero 3, estallido instantáneo 2, percepción de vibraciones 10, impacto vibratorio 8, resistencia a anomalías mentales 9, magia de sanación 3, interpretación simultánea 8, ecolocalización 8, danza 5, técnica de bastón 4, magia musical 10, interpretación mágica 10, generación de hilos mágicos 2, resistencia mágica 7, percepción de energía mágica 3, barrera mágica 5, liberación de energía mágica 3, proyección de voz a distancia, oído absoluto, control de vitalidad, audición mejorada, indomable. Insomne, pensamiento paralelo. Habilidades únicas: bendición del dios de la música, voz mágica, control de energía mágica. Habilidades extra: diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro, verdad de la creación de partituras. Habilidades propias: canto de afiliación, interpretación de leyendas. Títulos: la cantante, sanadora, la intérprete, la cantante de la desesperación, la intérprete del dolor, la que sobrevivió a la tierra de la muerte, la intérprete de mitos, la creadora de partituras. Equipo: cuerda mágica lauda, túnica de ocultación, ropa de ocultación, pendientes silenciadores, brazalete de ocultación. Al principio pensé que sería una juglaresa, pero no parecía estar viajando. Considerando su clase, tal vez fuera una intérprete contratada por alguien. Sus habilidades musicales eran asombrosas. No solo tenía gran técnica, sino también la bendición de un dios. Era lo que se conoce como una genio. Parecía capaz de hacer cualquier cosa relacionada con la música. Aunque enterradas entre sus habilidades musicales, su poder de combate tampoco era bajo. Probablemente luchaba combinando hilos y magia de viento. Además, habilidades como magia musical debían ser útiles en combate también. Podría hacer cosas como los juglareses de los juegos, buffs y debuffs mediante música de alto nivel, además de magia de curación. Estaba completamente formada como combatiente de retaguardia. Considerando su nivel, podría equivaler a un aventurero rango B. No, dependiendo de la capacidad de su habilidad extra, podría incluso igualar a un rango A. Sin embargo, había una habilidad que simplemente no podía descifrar. Probablemente estaba usando el efecto de ocultación de su equipo para esconder esa habilidad de forma prioritaria. Porque alguien así haría algo como escaparse sin pagar. Podría ganar dinero de 1000 maneras distintas. ¿Qué quieres? Eso está prohibido. Es un pecado capital. Pecado capital. Fran tenía una expresión completamente seria. Escaparse sin pagar es un crimen imperdonable. Decapitación y exposición pública. Eso es demasiado. Es cierto que, considerando los sentimientos del personal del restaurante, no se puede perdonar fácilmente, pero no merece la pena de muerte. Fran, mirando fijamente a la chica que la fulminaba con la vista, abrió la boca de nuevo. La comida de este lugar es increíble. Vale la pena pagar por ella. La chica, al entender que Fran había descubierto sus intenciones, se desplomó en la silla con la cabeza gacha. Parecía que no tenía intención de atacar y escapar a la fuerza. Es que, no tenía otra opción. Yo también, si pudiera pagar, si tienes a alguien conocido, puedes llamarlo.
No tengo a nadie. Incluso si lo tuviera, no puedo dejar que me encuentren. Como esperaba, tenía problemas. ¿Qué hacemos? Aunque fue un intento fallido, sigue siendo una fuga sin pagar. Quizás podríamos comprarle algún equipo. No estoy seguro de su valor, pero seguro que es más barato que la cuenta de este restaurante. ¿Qué hacemos, Fran? ¿Fran? Fran, que había estado mirando a la chica con la cabeza agacha, de repente se dio la vuelta. Oye. ¿Qué piensas hacer, Fran? Confía en mí. Bueno, si tú lo dices, está bien. Fran caminó directamente hacia el mostrador, llevándose consigo a la chica que la seguía. La cuenta, por favor. Sí, los clientes de la mesa número 3. Y también la cuenta de esta mujer, por favor. ¿Desea pagar ambas cuentas juntas? Lo pago yo. Increíble. Fran acababa de pagar también la cuenta de la chica rubia, Sopelia. ¿Está bien? Al salir del restaurante, Fran se volvió hacia Sopelia, que estaba detrás de ella. La chica la miraba con expresión atónita, aunque con un dejo de hostilidad. ¿Por qué? Esto es un préstamo. Me lo devolverás cuando nos volvamos a encontrar. Fran no esperó la respuesta de la chica y le dio la espalda. ¿Y si no volvemos a vernos? Eso no importa. Pero sentí que esto era lo correcto. Ya veo, ¿Habrá sido que le cayó bien la chica? O quizás su instinto salvaje de bestia sintió que era bueno hacerse un favor con ella. Aunque, por como lo ve Sopelia, probablemente piense que es una imposición de bondad. Justo cuando pensaba eso, Sopelia murmuró hacia la espalda de Fran con una voz pequeña, pero extrañamente audible. Gracias. Fran se volvió solo con la cabeza, pero Sopelia ya no estaba allí. ¡Qué tsundere! Bueno, si al menos siente un poco de gratitud, está bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Buscamos alojamiento? Ir al gremio primero. Entramos al restaurante atraídos por el olor, pero originalmente estábamos buscando el gremio. Aunque, gracias a eso, pudimos evitar que Sopelia escapara sin pagar, así que no está mal. Fran volvió a caminar por la ciudad, pero de repente se desvió de la calle principal y entró por un callejón trasero. No era para tomar un atajo. De hecho, ir hacia el gremio de aventureros por ahí sería un rodeo. Pero el propósito de entrar por el callejón era atraer a sus perseguidores. Nada más salir del café al aire libre, Fran se había dado cuenta de que había personas siguiéndonos. Aunque eran bastante hábiles ocultando su presencia, no podían esconder su malicia hacia nosotros. Para Jet y para mí, era como si ellos mismos nos estuvieran diciendo dónde estaban. Podríamos haberlos ignorado y dirigirnos al gremio, pero estos tipos eran un poco especiales. Debíamos hablar con ellos. En un estrecho callejón desierto, Fran se detuvo. Como era de esperar, los perseguidores aparecieron. No te muevas. Pon las manos en la pared. Uno apareció detrás de Fran. Otro se adelantó, bloqueando la salida. Los gatos azules clavaron en nosotros una mirada aguda mientras se acercaban lentamente. Debían conocer bien esta ciudad. Y parecían acostumbrados a hacer este tipo de cosas. Sus movimientos no mostraban duda ni vacilación. Los gatos azules siempre hacen lo mismo, ¿no? Aunque, claro, al estar activos en el continente Goldicia, eran considerablemente más capaces que los gatos azules que eliminamos en el continente Hilbir. No eran como cualquier rufián de barrio. En términos de rango de aventureros, probablemente estaban en el nivel C. Y al ser dos, constituían una fuerza considerable. Si nos hubieran atacado cuando llegamos a la ciudad de Alesa, habría sido bastante peligroso. A diferencia de Yuran, el asesino de 1000 personas, autoproclamado, estos eran verdaderos profesionales. Aún así, no parecían percibir la fuerza actual de Fran. Esto no se debía a que fueran débiles, sino a que la habilidad de Fran para ocultar su poder había mejorado. ¿Qué quieren? Has venido hasta el mismísimo Goldicia. No serás una novata, ¿verdad?
Lo sabes, ¿no? Es una cacería de esclavos. No podemos dejar pasar a una gata negra cuando la encontramos. Eres una buena presa, no te muevas, no querrás morir, ¿verdad? Los gatos azules nos lanzaron una presión intimidatoria y nos advirtieron de nuevo. Probablemente querían evitar que su mercancía resultara dañada en un combate. Levanta las manos. Ni se te ocurra pensar en escapar. ¡Qué idiotas! Al oír las palabras de los gatos azules, Fran sonrió. Pero no había ni rastro de suavidad en esa sonrisa. Solo había una ferocidad bestial. Una presencia feroz, como la de un tigre frente a carne fresca, se desprendía de ella. Ustedes, los gatos azules, son siempre iguales, sin importar dónde estén. Hazlo. Sí. Al liberar Fran apenas un ápice de su presencia, finalmente parecieron entender la diferencia de poder. Mientras el hombre de atrás lanzaba un tajo, el de adelante arrojó un cuchillo. Habían comprendido al instante que no podían escapar y decidieron atacar. Podemos reconocerles eso. Bueno, pero se equivocaron. La respuesta correcta era soltar las armas y suplicar por sus vidas. Así, no habrían sufrido innecesariamente. Pinpoint stab. Inútil. ¿Qué? Mientras desviaba el cuchillo con la mano izquierda sin esfuerzo, Fran, sin siquiera volverse, bloqueó conmigo la técnica de espada que venía desde atrás. La técnica usada era una gran habilidad de nivel 8. Si el oponente hubiera sido un aventurero rango B cualquiera, tal vez habría logrado detenerla un poco, pero eligieron mal oponente. Fran se volvió hacia atrás y, con el filo de regreso, cortó ambas piernas del hombre que estaba tras ella. ¿Ya? ¿Maldición? De nuevo, un cuchillo fue lanzado desde atrás, pero Fran lo esquivó elegantemente con un salto mortal con giro. ¿Qué clase de movimiento, gobierno? El hombre, sorprendido por la aparición repentina de Fran frente a él, recibió un golpe directo en el abdomen con la recién aprendida técnica de penetración. El gato azul escupió sangre y se desplomó. El otro, que había perdido ambas piernas, gritaba descontroladamente. Ya, duele, me van a matar, ayúdenme. Parece que gritaba para llamar a los guardias. Tal vez pensaba que era mejor ser capturado por ellos que morir, o tal vez confiaba en poder convencerlos. O quizás los guardias estaban coludidos con ellos. Inútil. He levantado una barrera de viento. Tus gritos no salen de este callejón. ¿Qué, cuándo? Desde que entramos. Sabía que terminaría así. En el momento en que supimos que los perseguidores eran gatos azules, su destino ya estaba sellado. Al menos sellé la herida de las piernas y detuve la hemorragia. Sería ridículo que murieran desangrados. Probablemente entendieron que Fran no lo hacía por bondad. El gato azul tembló mientras miraba hacia arriba a Fran. No creas que podrás escapar ileso. Q. Bien, ahora me contarás varias cosas. Si no quieres hablar, puedes intentar resistir. El hombre miró hacia arriba, con expresión desesperada, a mí, que Fran había levantado. Parecía entender lo que le esperaba. Bueno, aunque hables, no voy a detenerme. Y ya. 5 minutos después. Los hombres gatos azules aguantaron bastante, pero finalmente se rindieron y soltaron la información. ¿Ustedes son comerciantes de esclavos ilegales? Ese sí, 2. Después de ser torturado repetidamente y tener cada mentira desenmascarada por la habilidad de Fran, su voluntad se quebró por completo. En sus ojos, al mirar a Fran, solo había un miedo intenso y resignación. Eran, efectivamente, miembros de una organización clandestina dedicada al tráfico de esclavos ilegales. Al parecer, los comerciantes de esclavos gatos azules, junto con un número considerable de cómplices, operaban en secreto. La razón por la que intentaron llamar a los guardias era que algunos de ellos estaban infiltrados en la organización ilegal de esclavos. Incluso si eran capturados por guardias comunes, podían escapar con la ayuda de sus cómplices. Los esclavos eran enviados a varios lugares, incluso al reino de Raidos.
Comerciantes de esclavos gatos azules y el reino de Raidos. Para Fran, eran los nombres que encabezaban su lista de personas a eliminar. Enemigos perfectos. ¿Tienen un jefe? Ese sí, lo tenemos. ¿Dónde está? Ese es Sendia, en la ciudad ilegal de Sendia. Sendia. El número de lugares a los que debíamos ir en este continente aumentaba de nuevo. Bueno, yo podría ignorarlo. Maestro. Lo sé. No te lo impediré. Mi Fran está motivada. Iremos a Sendia después de Castel. Fran murmuró con un aura de fría determinación. Los gatos azules, bañados completamente en la sed de sangre de Fran, pusieron los ojos en blanco y perdieron el conocimiento. Parece que sintieron un terror que les erizó todo el pelo. Bueno, así nos ahorramos problemas. Podríamos haberles cortado el cuello aquí mismo, pero Fran contuvo su sed de sangre y los ató. Les ató manos y pies y los metió en sacos de arpillera. Cortarles la cola fue, al menos, una pequeña venganza. Cargándolos así, el lugar al que los llevó fue el gremio de aventureros. Al registrar sus pertenencias, descubrimos que los gatos azules eran aventureros. Tenían incluso sus tarjetas de aventurero. Debían subestimarnos muchísimo para cometer un crimen llevando encima su identificación. Además, según el gremio, eran un dúo bastante conocido. Bueno, en el mal sentido. Fran, que los derrotó sola, le cayó muy bien al maestro del gremio. Dejando el manejo de los gatos azules al submaestro, Fran fue llevada a la oficina del maestro. Soy Riplea, la maestra del gremio de Nocta, mucho gusto, fufufu. Fran. La princesita del rayo negro, ¿verdad? Estoy tan feliz de conocerte. Espera, ¿no es esta mujer la que decían que le gustaban los tipos fuertes? La pervertida. Su apariencia era la de una hermosa y sensual maga. Por su equipo, se notaba que era de retaguardia. Llevaba un sombrero de bruja negro puntiagudo y una capa negra. Debajo, una blusa blanca y una falda ajustada negra, pero de tela extrañamente fina que enfatizaba las curvas de su cuerpo. ¿Qué será? ¿Lo hace a propósito? Una figura como la de una ídolo graure cuyos pechos son su principal atractivo, labios brillantes con glows, ojos caídos con mirada ardiente y una peca debajo del ojo. Si yo tuviera cuerpo humano, no podría dejar de mirar el espacio entre sus piernas cruzadas y la falda ajustada. Quizás la razón por la que la llaman pervertida es que, a pesar de su voluptuosidad, no transmite nada de maternidad, solo sensualidad y atractivo. Esos dos eran un dúo famoso incluso entre los aventureros rangándose por sus habilidades de asesinato, y tú los dejaste llorando de terror, increíble. Ufufu. Tranquila, les daré un castigo severo a ellos y a sus compinches, así que... No te preocupes. Bajo esa mirada ardiente, Fran se movió incómoda en su asiento. ¿Qué pasa? Nada. Sí. Parece que Fran no se lleva bien con Riplea. Ante esa mirada que la recorría de arriba abajo, se sentía visiblemente incómoda. ¿No es esta su primera reacción así? Había ignorado o respondido con hostilidad a personas que le mostraban malicia o actitudes hostiles a primera vista. Pero sentirse confundida por una mirada pegajosa era una experiencia nueva para ella. Frunció ligeramente el ceño, evitando deliberadamente el contacto visual con Riplea. ¿Ann? Al sentir el suspiro deliberadamente provocativo de Riplea, Fran se estremeció visiblemente. Será mejor que hagamos las preguntas rápido y escapemos del gremio. Te tengo algo que preguntar. Claro. Pregunta lo que quieras. Las palabras de Riplea no eran falsas. Respondía sinceramente a todas nuestras preguntas. Nos dijo la ubicación de la ciudad ilegal de Sendia, la información sobre las organizaciones criminales que operaban allí. Incluso nos dio los nombres de personas sospechosas. Además, también nos contó sobre los movimientos recientes en el continente. Su servicio era tan bueno que me puse un poco nervioso, pero parecía que realmente le caía bien Fran.
También debía tener el propósito de brindar el mejor servicio posible a los aventureros hábiles, para que se sintieran cómodos actuando en este continente. Un aventurero que puede destruir solo a un ejército de más muy valioso. Recientemente, los que más destacan son los enanos, sin duda. Nos contó historias interesantes, como que los enanos avanzaban con ímpetu arrollador, o que los ejércitos de magis estaban teniendo un buen desempeño. Pero lo que más nos llamó la atención fue la noticia de que un portador de espada divina había llegado al Puerto Norte. Espada divina. Del continente norte, y no una, sino dos. ¿Dos espadas divinas? Increíble. Sí. Dos grandes naciones que dividen el continente norte. Al parecer, de cada una de ellas, un grupo de caballeros había llegado al continente Goldicia. Las relaciones entre estos dos países son tensas, pero ambos evitan la guerra. Debido a que ambos poseen una espada divina, una guerra total causaría daños terribles. El este del continente Brodin está dominado por el reino sagrado de Silard, un poderoso estado militar que posee la espada divina Alfa y proclama la justicia y la benevolencia. El gran país occidental que ha estado en conflicto con Silard durante mucho tiempo es el reino de Acero Agane, un país enigmático y exclusivista que posee la espada divina Berserk. Ambos países se enorgullecen de tener uno de los territorios más grandes del mundo y se encuentran entre los más poderosos militarmente. Por lo tanto, ambos temen declinar desde su situación actual y tienen un acuerdo tácito de no usar sus espadas divinas. Aunque hay pequeños enfrentamientos en los que no se usan las espadas divinas, y se insultan mutuamente, parece que ambos países prohíben llevar las espadas divinas al campo de batalla. Debe ser un trato similar al de las armas nucleares en la Tierra. ¿Esas espadas fueron sacadas de sus países? Sucede una vez cada 10 años, más o menos. Usar las espadas divinas para cumplir con el deber de Goldicia es algo que ambos países son presionados a hacer por todo el mundo. Tienen el poder nacional para ignorarlo, pero si lo hicieran, serían llamados países mezquinos y de mentalidad estrecha que poseen espadas divinas pero se niegan a compartirlas. Orgullo y beneficio práctico. Considerándolo desde ambos ángulos, querían responder a las solicitudes de otros países. Especialmente Silard, que se preocupa mucho por las apariencias, parecía especialmente proactivo. El problema, sin embargo, era la existencia del otro país en el mismo continente. Si ellos sacaban su espada divina hacia Goldicia, el otro país inevitablemente los atacaría. Ambas naciones pensaban lo mismo, y durante mucho tiempo fue imposible utilizar sus espadas divinas para cumplir con las obligaciones en Goldicia. Pero en cierto momento, ambos países firmaron un acuerdo, sacarían sus espadas divinas simultáneamente. Si ninguna de las dos espadas divinas estaba presente en ninguno de los dos países, ninguno podría ser atacado unilateralmente. Además, llevar disputas políticas al continente de Goldicia era tabú, así que el riesgo de ser atacados allí era mínimo. Como resultado, cada 10 años, las dos espadas divinas del continente Brodin eran llevadas simultáneamente al continente Goldicia. Entonces, ¿Alfa y Berserk están en este continente? Así es. Oh. Me gustaría verlas si se presenta la oportunidad. No es que no tenga relación con ellas, después de todo. Aún así, como era de esperar del continente Goldicia. Solo con lo que hemos escuchado, ya se han reunido aquí 4 espadas divinas, la espada de la tierra Gaia, la espada de la llama resplandeciente Ignis, la espada primigenia Alfa y la espada del dios loco Berserk. Y además, la reina enana Opalbe, los portadores de Alfa y Berserk, y 3 de los 7 sabios han llegado aquí. Si sumamos a eso a 2 aventureros de rango S y a Trismegistus, el grupo era tan lujoso que bien merecía ser llamado reino de lo sobrenatural. ¿Hay algo más que quieras preguntar, querida? Bueno. 1 hora después. Maestro, disculpe las molestias. Me salvaste. Bueno, parte de mi trabajo es proteger a los aventureros de las garras venenosas del maestro. Fran, que estaba desesperadamente tratando de rechazar la insistente invitación de Riplea para quedarse en su casa, fue rescatada por el submaestro. Parece que ni siquiera Riplea, la maestra del gremio, podía oponerse a este anciano que era el submaestro.
Aunque su sonrisa era amable, su estatura era muy alta y su armadura muscular era más gruesa que la de los jóvenes aventureros. Debía de ser un guerrero de alto nivel. Si le resulta molesto tratar con la maestra del gremio, por favor llámeme a mí. MMM. Había oído que era un pervertido al que le gustaban los fuertes, pero no pensé que fuera en el sentido literal. Fue bueno que Fran no entendiera el significado real. Decir que le gustan los fuertes sin importar género, raza o edad, quizás era incluso más aterrador que el Saeulmut, que al menos tenía cierto sentido común. Pero bueno, dado que mostraba una actitud tan favorable hacia Fran, seguramente lograría sacarle información a la tribu de los gatos azules y darles un castigo adecuado. También dijo que investigaría a los guardias que estaban conectados con ellos, así que podemos tener esperanzas. Ripley parecía increíblemente persistente. Probablemente tampoco ha renunciado a Fran. Fran, escapando de esas garras demoníacas, se dirigió al campo de entrenamiento del gremio de aventureros. Pero no era para un combate simulado. Aunque también se lo habían pedido, algo más había llamado mucho más la atención de su interlocutor. La carne fresca es un bien precioso en este continente, es realmente un regalo muy apreciado. Tengo mucha. ¿Eso es maravilloso? El anciano sonreía con genuina felicidad. Incluso parecía caminar con más ligereza. Sí, lo que se les había pedido era liberar los materiales de bestias mágicas que teníamos almacenados en el almacenamiento dimensional. Tanto la carne como los materiales eran bienes preciosos en este continente. Especialmente la carne. Los materiales para armaduras y armas sí llegaban en cierta cantidad desde los demás continentes, ya que eran necesarios para reparaciones. Pero con la carne, la cosa era diferente. No era un bien esencial, y el transporte a larga distancia era difícil. No imposible, pero considerando los costos, no era realista. Por eso, el alimento básico en el continente Goldicia era el pescado que se obtenía del mar. De hecho, el pescado aquí era incluso más barato que en lugares como Ulmut. Pero para los aventureros, nada superaba la carne. Simplemente anhelaban comer carne. Sin embargo, solo circulaba una mínima cantidad de carne de animales cazados por los propios aventureros. Y entonces apareció Fran, que poseía grandes cantidades de carne en su almacenamiento dimensional. La reacción de la maestra del gremio y el submaestro cuando se enteraron fue increíble. ¿Carne? ¿Carne? Y también materiales. ¿Ha dicho carne? ¿Dice que es carne? Si no hubiera sido por la carne, quizás el submaestro ni siquiera la habría ayudado. Los materiales de bestias mágicas les importaban un comino. Solo querían carne. Ambos reaccionaron exactamente igual. Debían de estar desesperados por la carne. Pero hubo un problema. Este gremio, donde casi nunca se introducían materiales de bestias mágicas, carecía por completo de instalaciones adecuadas para el despiece. Normalmente solo despiezaban ciervos, jabalíes, ratas o conejos en una pequeña sala de despiece. Era comprensible. Por eso, usaron el campo de entrenamiento. Mientras la sala de despiece era diminuta, el campo de entrenamiento de este gremio era enormemente amplio. Había muchos aventureros, y la mayoría entrenaba con regularidad. Este es el campo de entrenamiento subterráneo de nuestro gremio. Oh, qué amplio. ¿Verdad? Comparado con los gremios de Ulmut y otros lugares, este tenía aproximadamente 5 veces más espacio. Allí, cerca de 100 aventureros realizaban sus entrenamientos libremente. Parece que, al ser tan pequeña la sala de despiece, compensaron ampliando este espacio. Todas las miradas de los aventureros se volvieron hacia nosotros. Probablemente porque el submaestro se había tomado la molestia de escoltar personalmente a una chica como Fran. Submaestro, ¿quién es esa niña? Coson, ¿acaso parece solo una niña cualquiera? No lo parece. Pero para los de abajo, seguro que sí. Qué falta de perspectiva. Cucucu. El guerrero llamado Coson, que estaba en la entrada, era claramente muy hábil. Probablemente tenía el rol de dar entrenamiento a los que estaban en el campo. Era un tipo robusto, con el pelo rojo rapado al cero. Bueno,
pronto cambiarán de opinión. Entonces, señorita Fran, por favor, adelante. Ahora mismo haré que los aventureros se aparten. Oh. Al ver que el submaestro usaba lenguaje formal con Fran, Coulson pareció entender que no era solo alguien fuerte. Miró a Fran con una expresión divertida. Todos los que están en el centro, apártense a los bordes, vamos a usar el campo de entrenamiento. Oye, acabamos de empezar nuestro entrenamiento, y ahora de repente, ¡gof! El submaestro acaba de patear sin contemplaciones al guerrero que se quejaba. Así que si no se apartaban, ¿los movería físicamente hasta la pared? El hombre chocó contra la pared y estaba convulsionando. No morirá, ¿verdad? Esto cuenta con el permiso de la maestra del gremio. ¿Alguien tiene alguna queja? Entonces tendrán que resolverlo con la fuerza. Poder y violencia. Convincente en ambos frentes, nadie se atrevió a protestar. Los demás aventureros, obedientes, se retiraron rápidamente hacia los bordes del campo de entrenamiento. Los que temblaban probablemente eran compañeros del hombre pateado. El submaestro, con una expresión severa que parecía decir quién será el próximo en recibir un golpe, se volvió hacia Fran y le sonrió dulcemente. Sí, daba miedo. Por favor, por aquí. MMM. Coulson se separó ligeramente de la pared y sonrió con malicia. Pensó que empezaría un combate simulado especial. Parecía interesado. Para los aventureros de este continente, ver los combates simulados de otros era tanto una forma de estudio como de entretenimiento. Pero lamentablemente, no era eso. Entonces, sacaré esto. Fran sacó la primera bestia mágica. Era la mitad de un fangboar, un jabalí de nivel inferior, cortado limpiamente por la mitad. Como se dice que con la carne lo importante es la cantidad más que la calidad, Fran fue colocando en el centro del campo de entrenamiento bestias mágicas de gran tamaño, aunque de nivel inferior. Cada vez que aparecía un cadáver de bestia mágica, los aventureros lanzaban exclamaciones de asombro. Claramente entendían que eso era carne. A mitad de camino, ya estaban vitoreando. Muchas gracias, prepararé el pago inmediatamente. ¿Podría ayudarnos un poco con el despiece? Le daremos una bonificación como tarifa de instrucción. Entendido. Estaré aburrida mientras espero, así que está bien. Los aventureros de este continente parecían bastante malos en el despiece, así que era un servicio que debíamos ofrecer. Y, de hecho, eran pésimos. La mayoría no había aprendido estas habilidades, demasiado concentrados en el combate. O quizás, tras mucho tiempo activos en Goldicia, habían dejado que sus habilidades de despiece se oxidaran. Aquí no les servían de nada, así que era comprensible. Hasta el submaestro era terriblemente malo. El despiece terminó llevando bastante tiempo. Pero después vino la divertida fiesta de carne. Baja, esta carne está deliciosa. Con una chica bonita aquí sería perfecto. Exacto. En el campo de entrenamiento, aún con olor a sangre, los aventureros estaban celebrando una fiesta de sake. Admirable, podían disfrutar incluso en un lugar así. El gremio de aventureros no estaba ofreciendo la carne. Tampoco estaban comiendo la carne que le habían entregado a Fran sin permiso. Era carne de bestias mágicas que Fran había proporcionado específicamente para los aventureros. Dado que estaríamos activos en este continente, no era mala idea ganarse el favor y el reconocimiento de los aventureros. Así que Fran sacó la carne que ya estaba despiezada y organizó una barbacoa en el acto. Bueno, también porque la forma en que los aventureros miraban la carne era tan frenética que temí que pudiera estallar un motín. Y aún así, el submaestro no dijo nada cuando Fran, colocando una gran plancha sobre un hogar hecho con magia de tierra e iniciando el fuego con magia de llamas, comenzó a asar y servir la carne a los aventureros. Más bien, parecía aliviado. Seguramente también estaba preocupado por cómo reaccionarían los aventureros. No había suficiente carne para llenar completamente a más de 100 aventureros, pero sí la suficiente para que todos tuvieran algo para acompañar su bebida. Una vez que los aventureros trajeron sake de no se sabe dónde, la fiesta estaba en pleno apogeo. Oye, chica, ¿estás bebiendo? No. Gaja, todavía es demasiado pronto para ti.
Entonces, ¿qué tal ese lobo? Uf. ¿Qué? No puedes beber mi sake. ¿Qué gao? Ese jet estaba siendo obligado a beber sake a la fuerza. Si realmente lo odiara, podría zafarse fácilmente, pero probablemente dudó en arruinar el ambiente. Un lobo con buen sentido del ambiente. O quizás en realidad tenía ganas de beber. No derramaba nada. Por cierto, ¿alguna vez le habíamos dado sake a Jet? Cuando está con nosotros, nunca bebe. ¿Qué? Jajaja, bebe bien, bebe más, bebe más. On. Parece que, sorprendentemente, le gustaba. Espero que no nos lo pida a partir de ahora. Entonces, sin que nadie lo dirigiera, los aventureros comenzaron a cantar. Nosotros somos aventureros, aventureros de oro. No tememos a ningún enemigo. Dragones, demonios, que vengan todos. Ni siquiera una manada de manos asusta. Por el sake, los compañeros y el oro, luchamos como aventureros. Era una canción horriblemente desafinada, pero cuando todos la cantaban juntos, misteriosamente sonaba como una gran canción. Ja, disculpa el ruido, esta es una canción que se ha transmitido entre los aventureros de este continente. ¿Es una canción antigua? Sí, así es. Quien nos lo explicó con buen humor fue Coson, el encargado de mantener el orden. ¿Verdadero o no? Según la leyenda, esta canción fue creada por los antiguos aventureros que, inmediatamente después de que el continente fuera cubierto por la barrera, fueron los primeros en desembarcar y establecer una base. Fue compuesta por aventureros aún más rudos y problemáticos que los actuales, bajo la influencia del alcohol. Era tosca, bárbara e inculta. Pero precisamente por eso, era fácil de recordar para todos. Y solo una canción así podría haber sobrevivido a través de los largos años. No te rindas, adelante, muestra tu orgullo. Levántate, ahora es cuando se ve tu verdadero valor. Muéstranos todo tu poder. ¿Nosotros te respaldamos? Aparentemente, el primer verso alaba esa temeridad de, haremos cualquier cosa, y el segundo es una canción de ánimo que dice, aunque sea difícil, luchemos juntos con nuestros compañeros. Nosotros somos aventureros. ¿Aventureros de oro? Pronto se convirtió en un coro masivo. Fran, sin que nos diéramos cuenta, también estaba cantando. Con solo recordar la parte de aventureros, podía unirse al círculo de los hombres. Fran, con su expresión habitualmente inexpresiva, parecía estar disfrutando. En el fondo, le encantaba este tipo de ambiente tan típicamente aventurero. La fiesta continuó, pero por supuesto, una larga celebración de sake en el campo de entrenamiento no podía ser permitida. Terminó aproximadamente una hora después. Pero tanto Fran como los aventureros parecían haberlo disfrutado. Los aventureros, cooperando, limpiaron el campo de entrenamiento, aún lleno del humo y el olor a carne asada. Magia de agua, magia de viento, y luego magia de purificación y desodorización, usadas en equipo. En un abrir y cerrar de ojos, el campo de entrenamiento volvió a su estado original, con ese olor terroso. No sé si fue por la camaradería nacida al compartir la carne, pero la limpieza fue sorprendentemente sincronizada. Ya es tarde. Al asomarnos desde el mostrador del gremio hacia el exterior, el cielo estaba teñido de un contraste entre rojo y negro. Pronto caería por completo el velo de la noche. Sería mejor pasar la noche en Nocta. Aunque probablemente tenía ganas de partir temprano, Fran parecía entender la importancia de dormir bien en este continente. Tras una breve vacilación, asintió. Al preguntar en el gremio por una posada recomendada, nos sugirieron una de alta calidad cerca del centro de la ciudad. Era un poco cara, pero tranquila y con buena comida. Al parecer, estaba orientada a caballeros y nobles. ¿Qué tal el gremio? Ruidoso. Aunque lo decía, Fran seguía tarareando, aventureros. Jet hacía de acompañante con su on. Debía de haberlo disfrutado mucho. Ojalá la próxima vez también pueda unirse a una fiesta tan divertida. Incluso mientras caminábamos hacia la posada recomendada por el gremio, Fran seguía tarareando.
Pero pronto, Fran se detuvo. ¿Acaso en esta ciudad está de moda seguir a niñas? 3. Bastante grandes, ¿no? Probablemente dracos. Claramente tienen malas intenciones. ¿Qué hacemos? Si nos siguen hasta la posada será molesto. Hagámoslo como siempre, atraigámoslos. Entendido. Fran se desvió repentinamente del camino y entró en un callejón. Si lo encontraban sospechoso y dejaban de seguirla, Jet los seguiría a ellos. Pero... nos están siguiendo. Hacen mucho ruido al caminar, ¿son novatos? Bueno, no parecen tener ninguna habilidad de exploración o sigilo. Incluso un matón callejero normal tendría una o dos habilidades para ocultar su presencia, pero estos tipos no mostraban ni rastro de usar ese tipo de habilidades. Bueno, salgamos a su encuentro y veremos. Al esperar unos segundos, hombres de gran estatura aparecieron haciendo un ruido exagerado al caminar, como auténticos novatos. Oye, tú, mocosa. ¿Qué? Tú tienes carne. Ese sí, lo sabemos, entréganosla. ¿Pueden pagar por ella? Lo pregunto por si acaso. Quizás solo eran malos negociando. Dinero, ¿cómo vamos a tener eso? Da la carne, tanta carne, es un desperdicio para una simple aventurera. Exacto, eso debería ser para nosotros, los dracos, la carne misma lo dice. Sí, si se la ofrecemos al rey dragón, seguro que nos hace parte de su guardia real. Así que a la carne ya, mocosa. Eran simplemente idiotas. Pero, ¿rey dragón? La nación de los dracos ya no existe, no debería haber ningún rey. ¿Rey dragón? ¿Te refieres a Trismegistus? No digas tonterías, ese tonto no es ningún rey. Sí es, sí es. Estaban equivocados. Entonces, ¿había alguien que se hacía llamar Rey Dragón, y estos eran sus subordinados? Primero démosles una paliza y luego hablamos. Estos dracos eran increíblemente débiles. Por sus características raciales, sus estadísticas no eran malas. Pero carecían casi por completo de habilidades. Probablemente se habían confiado en sus atributos y no habían entrenado. Su resultado de análisis era similar al de un noble mimado que solo subió de nivel por fuerza bruta. Además, por su aspecto, no parecían tener el coraje para esforzarse diligentemente. Y aún así, ni siquiera consideraban la posibilidad de perder contra Fran. Eso ya decía mucho sobre su nivel. No te pases. Tranquilo, no los mataré. Parece que Fran también estaba irritada. Probablemente porque le habían arruinado el buen humor que tenía tras la fiesta del gremio. Si no mueren, yo los curaré. Fran, crujiendo los dedos, se adelantó con paso ligero. Justo después. Lo siento mucho. Solo estábamos fanfarroneando un poco. Perdónenos. Fran ni siquiera desenvainó al maestro, ni lanzó un ataque serio. Solo los miró fijamente y les lanzó una oleada de aura asesina. Con solo eso, los dracos metieron la cola entre las piernas, temblaron y empezaron a suplicar por sus vidas. ¿Ustedes son subordinados del rey dragón? Bueno, subordinados. Dilo claramente. Al recibir la mirada feroz de Fran, los dracos realizaron una técnica avanzada, se postraron en el suelo mientras mantenían la espalda recta. Sí, solo queremos que nos acepte como subordinados, la verdad, no lo somos. Ni siquiera lo hemos visto. Al interrogarlos más a fondo, resultó que eran simplemente matones callejeros. En este continente de Goldicia, los dracos recibían un trato especial. A los caballeros y soldados se les decía que debían mostrarle respeto, así que solían ignorar sus actitudes arrogantes. En el caso de los aventureros, como causar problemas con dracos traía muchas complicaciones, también solían hacer la vista gorda ante sus travesuras menores. Como resultado, muchos confundían el respeto y temor hacia su raza con deferencia hacia ellos como individuos. No viven los dracos en los asentamientos del este, oeste, sur y norte,
cazando ma. Bueno, que carguemos con los pecados de nuestros antepasados es un poco exacto. Nos obligan a hacer un entrenamiento absurdo, como si fuéramos a ser guerreros. ¿Qué tiene de malo vivir divertidamente? Parece que estos matones dracos, hartos del entrenamiento de guerreros, huyeron a Nocta, donde podían sobrevivir apenas cazando ma de nivel inferior. En cuanto a que las generaciones futuras no deberían pagar por los pecados de sus ancestros, estoy de acuerdo. En cierto sentido, ellos también eran víctimas. Siempre y cuando no hubieran cometido crímenes, claro. ¿Dónde está el rey dragón? ¿Quién sabe? Nosotros solo hemos oído rumores. Era cierto que había alguien que se hacía llamar rey dragón en algún lugar, pero estos tipos no tenían ninguna relación con él. Solo habían pensado de forma simplista que si se ganaban el favor de ese tipo y se convertían en sus subordinados, podrían vivir bien. Y el regalo para lograrlo era la carne que planeaban arrebatarle a Fran. Eran demasiado estúpidos. Hasta Fran parecía haber perdido las ganas de matarlos. Su aura asesina desapareció, reemplazada por una atmósfera de resignación. Maestro, ¿qué hacemos? Lo mejor sería entregarlos directamente al gremio de aventureros. Gracias a que vendiste la carne, ahora deberían estar dispuestos a escucharte, aunque sea una petición un poco descabellada. Entendido. Lo haré así. Pero un rey dragón, Por cómo suena, apesta a problemas. Sería mejor evitar cualquier relación con él, si es posible. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.